¿Qué tal? Bienvenidos a Reencuentros aquí en Regénesis Church. Desde nuestra familia hacia donde tú te encuentres, un abrazo especial a todos los que nos han seguido por un tiempo. Y si eres nuevo, bienvenido a este programa como es para toda la familia. Si estás en casa y tienes a los tuyos, invítalos. Por los siguientes 30 minutos vamos a hablar de un tema que a todos nos va a bendecir. Así que es un gusto poder conectarnos. Antes de iniciar en este tema, voy a hacer una pequeña oración pidiendo al Señor que venga y traiga paz sobre tu familia, sobre tu vida. Si puedes acompañarme, oramos juntos. Señor, gracias por ese tiempo que nos regalas, gracias por tu presencia que nos acompaña, que nos llena, que es suficiente para nosotros. Hoy nos acercamos con un corazón abierto. Enséñanos y haz lo que solo tú puedes hacer, Señor. Haz milagro, trae sanidad, haz algo grande en nuestras familias, en nuestras casas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, me gustaría iniciar con una historia que nosotros, teniendo un familiar que es chef, va a ser un poco incluso más visual para nosotros mientras la estoy contando. En cierta ciudad, en uno de esos billboards, anuncios que tú ves gigantes cuando estás conduciendo por el freeway, en uno de esos billboards se anunció la llegada de un chef famoso a la ciudad, el cual iba a abrir su propio restaurante. Con este chef famoso era conocido porque la cocina donde el chef preparaba todos sus alimentos estaba justo en el medio del restaurante, rodeado por vidrios de cristal. La atracción era que la gente podía ver cómo el chef estaba preparando su comida en el momento. Entonces era parte de la experiencia. Entonces este chef se dedicaba específicamente a hacer postres, pasteles, y eso era más ciencia que cocina realmente. Y la gente pues comenzó a regarse la voz en las redes sociales, en el noticiero, más billboards que abrían en 3 meses, después en 2 meses. Después dieron la fecha del gran inicio, lo cual había que hacer una reservación, había que pagar un fee. En fin, la gente, todo el pueblo de ciudades cercanas se enteraron de que este chef famoso estaba ahora en la ciudad y con su nuevo restaurante específicamente para postres y postres de todo tipo y de todas partes del mundo. El día del gran inicio, una línea gigante estaba afuera del restaurante de gente que venía expectante, incluido en la línea muchos comentaristas, algunas personas del noticiero, algunos críticos de comida, incluyendo un anciano, uno que vivía ahí en la ciudad. Lo habían visto, la gente lo conocía, lo reconocía por su reportaje. La gente sabía quién era este viejito que estaba en la línea esperando el gran momento. Abren las puertas y comienza el chef en acción. Y la gente ve cómo este hombre prepara la harina y los ingredientes y el aceite y mezcla diferentes sabores de estos diferentes postres de todas partes del mundo, y comienza a crear estos grandes tortas y pasteles. En fin, la gente tomando fotos, tomando videos, y entre algunos curiosos y aquellos que dudaban de cómo este chef iba a atender a todas estas personas. Para la sorpresa de todas las personas que estaban en el restaurante, las órdenes estaban saliendo rapidísimo. En menos de 5 o 7 minutos salía la primera orden, y uno ni siquiera había encontrado su asiento y ya llamaban su número para venir por su orden. Eso era una velocidad increíble. Se volvió viral, así que la gente comenzó a hacer más reservas y continuaron haciendo sus reservas para el restaurante. Así que pasó un día, pasaron algún par de días, pasaron 2 semanas, y este anciano crítico volvió a ver qué tal iba el restaurante, y para su sorpresa
todo seguía exactamente igual, la misma cantidad de personas, la misma cantidad de postres vendidos con diferentes cafés vendidos, y todo el centro de atracción era este chef en la mitad del restaurante, rodeado por unos por unos cristales, vidrios, que la gente podía verlo en acción, que era parte de la experiencia. Este anciano dijo: algo tiene que estar sucediendo, porque no es posible que una sola persona esté siendo tan efectivo. Pasó un mes, pasó 2 meses, y todavía era tal cual, como si fuera el primer día de apertura. Pero al mes número 4 sucedió algo extraño. Este anciano pidió su usual, ya le gustó tanto y de por sí era parte de su trabajo, que pidió el usual, un café latte, un postre, y esta vez se sentó, tuvo tiempo de mirar su celular. Cuando se dio cuenta, habían pasado 15 minutos y no habían llamado su número. Así que, extrañado porque no era lo usual, fue y le preguntó a una de las asistentes: ¿qué está pasando? ¿Será que llamaron mi número y yo no lo escuché? La señora dijo: no, parece que el chef está un poco retrasado, denle un par de minutos más. Pasaron 30 minutos hasta que por fin recibió su café y su postre. Un poco extrañado, dijo: bueno, tal vez el chef tuvo un mal día, no durmió bien, quién sabe. Así que nada, se comió su postre, tomó su café. Dijo: volveré la próxima semana. Volvió la próxima semana y esta vez la espera fue de 1 hora. Así que este anciano reportero curioso comenzó a observar más detalladamente al chef. Su barba así estilo italiana ya no estaba tan bien hecha de costumbre. Su ropa de chef no estaba tan blanca como usualmente estaba. Se movía un poco más lento. El anciano logró detectar un poco de, tal vez, cansancio. El lugar no estaba ya 100% lleno, tal vez un 80%, y la gente comenzaba cada vez más a preguntarle a las asistentes qué estaba sucediendo con su orden. Al mes siguiente, el restaurante había bajado un 20% de asistencia. El chef, claramente en su rostro, se veía desarreglado, se veía agotado, tenía ojeras, no se movía rápidamente, se le olvidaban las órdenes. La gente no estaba satisfecha, el lugar estaba vacío, no estaba rindiendo como antes. La comida salía mal hecha. Hubo un caso, notó aquel anciano que reportaba de alguien que se enfermó porque el chef no tuvo cuidado de mezclar los ingredientes que eran y dio una leche que estaba vencida como parte de su postre. A los 8 meses el lugar estaba vacío. Este reportero fue uno de los últimos que logró entrar al lugar y ver cómo el chef, rendido del cansancio, ya tenía que sentarse, y tomó 1 hora y 40 minutos recibir un café y un postre, hasta que finalmente se propagó la noticia de que el chef estaba hospitalizado. Se cerró el lugar, no pudieron salvar el restaurante y el chef terminó muriendo al 1 año y medio de haber sido el gran hit de la ciudad. Esta historia nos abre el compás al tema que vamos a hablar el día de hoy. La Biblia nos dice en Hechos 3, versículo 19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra refrigerio nos habla acerca de alivio, recuperación y descanso. Pedro está enseñando que existe algo que el mundo no puede producir, no puede imitar. Es un descanso que viene de parte de la presencia de Dios. Muchas veces cuando pensamos en descansar, pensamos en que nuestros problemas se resuelvan, pensamos en cuando tengas suficiente dinero, pensamos cuando la familia está bien, cuando consiga aquello que estoy esperando. Ahí sí mi corazón, mi cuerpo, mi mente va a descansar. Pero el descanso en el Señor funciona de otra manera. No descansamos porque todo está bien, o porque tenemos los resultados que esperamos, o porque estamos contentos, o porque
hay un arco iris y un sol brillante todos los días. Descansamos porque sabemos que Dios está con nosotros. Podríamos resumirlo de esta forma: el descanso en Cristo es no llevar nuestras cargas solos, sino con Él, sino con su presencia en nuestras vidas. Amén. Entonces, el descanso en Cristo, una vez más, no es la ausencia de problemas, es Cristo en medio de nuestros problemas, porque siempre los vamos a tener. Siempre habrá algo que hacer, una meta que tenemos, siempre va a haber un bill para pagar, siempre va a haber una libra para bajar de peso, siempre va a haber algo que hacer, pero si tenemos ese descanso de Cristo, podríamos vivir descansados. Así es. Amén. El pasaje clave que nos habla acerca de ese reposo, de ese descanso de Dios, es Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Si usted desea puede leer los dos pasajes completos después de terminar el programa, pero básicamente quisiera centrarme en el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 4. Ahí es donde se nos habla específicamente de ese reposo de Dios, ese descanso de Dios. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Este pasaje nos remite a el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel, habiendo visto las maravillas de Dios, llegan al frente de la tierra de Canaán, la tierra que Dios les ha prometido. Dios los ha llevado con su amor, con su cuidado, el maná, la nube, el agua, todo lo que ya conocemos de la historia de Israel en el desierto. Y ellos no entraron por incredulidad. Cuando enviaron los espías, 10 de ellos volvieron con un mal reporte, diciendo que las ciudades de la tierra estaban fortificadas, que estaban muy organizados y que había gigantes, y que a los ojos de los habitantes de la región ellos eran como langostas. Desanimaron el pueblo, y por ese pecado de incredulidad, a pesar de las palabras de hombres como Josué y Caleb, que dijeron: mire, eso es pan comido, Dios está con nosotros, ya hemos visto las obras de Dios, Dios va a pelear por nosotros, subamos y conquistemos la tierra. Pudieron más los 10 que los 2. Y dice la Biblia que Dios se enojó, y es ahí cuando Él dice: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿No creen que yo les puedo dar la tierra prometida? ¿No creen que yo puedo conquistar esa tierra para entregársela? Entonces no van a entrar y no van a descansar. El resultado: 40 años de vagar por el desierto, buscando por ellos mismos los medios para estar en paz y descansar. Es un mensaje importantísimo para la vida del creyente. Yo sé que es difícil descansar. Sabemos que es difícil de creer que Dios va a cuidar de nosotros, que Él se va a encargar de nosotros. Resultamos como el chef, corriendo y haciendo todo solos, atendiendo todo por nosotros mismos, sin delegar, sin descansar, sin dormir, sin confiar, sin ni siquiera buscar al mismo Dios. Por favor, lea los 2 capítulos 3 y 4 y verá cómo el apóstol ha venido, incluso desde el 2, ha venido dándonos pequeñas palabritas, pequeñas instrucciones que nos deben llamar la atención y llevarnos a confrontarnos a nosotros mismos y revisarnos qué tanto estamos creyendo. A veces escuchamos la palabra, escuchamos una predicación, en el momento, qué bonito, qué inspirador, el Espíritu Santo me habló y qué palabra tan profunda, pero llega el lunes o llega el martes y ya se nos ha olvidado la palabra y resultamos como los israelitas, escuchando la palabra pero no la acompañamos de fe.
Desde el capítulo 12 el apóstol nos da pequeñas palabritas. Dice, es necesario que con diligencia atendamos nuestra salvación. Diligencia. Versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Descuidar la salvación. En el capítulo 3 dice, versículo 1 dice, considerad a nuestro sumo sacerdote que ya se ofreció por nuestros pecados. Considerad, mirar a Cristo. Nos dice que tengamos cuidado de la salvación, que nos ocupemos de nuestra vida espiritual, que pongamos los ojos en Jesús. En el versículo 8 del capítulo 3 dice, no endurezcáis vuestros corazones. A veces nos endurecemos contra Dios, nos enojamos contra Dios, cuando las cosas no resultan como las queríamos, como las esperábamos, cuando las cosas no son tan sencillas como pensábamos y nos endurecemos. Obsérvese cómo el apóstol entiende la situación humana y nos da esas palabritas. Versículo 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Una revisión continua de nuestro corazón, de nuestra condición espiritual frente a Dios. En el versículo 13 dice, exhortaos los unos a los otros para que no se desanimen. El apoyarnos en nuestra familia, en nuestro cónyuge, en los hermanos de la iglesia, en el pastor. Capítulo 4 y versículo 1 dice, temamos pues, temamos. Obsérvese que son palabras, son órdenes, son instrucciones que el apóstol nos viene dando de a poquito para llevarnos a este capítulo 4 y mostrarnos cómo usted y yo, como hijos de Dios, podemos dejar de estar reposando y descansando en Dios a pesar de lo que Él ya nos ha dicho, de lo que Él nos ha prometido. No es fácil. Uno mira los héroes de la historia bíblica y encontrará cómo cada uno a su manera luchó, cada uno intentó obtener la promesa dada, cada uno quiso valerse por sí mismo, hacerlo por sus propios medios y al final, después de lágrimas, porque tristemente así es como los hombres aprendemos, con lágrimas y a punta de pérdidas, para que podamos ser llamados en nuestra atención, para poder volvernos a Dios, para poder entender que tenemos un Dios que nos ama, que prometió cuidarnos, que ya lo mostró en el pasado, lo ha seguido mostrando y lo seguirá mostrando. David en su corazón, quizás en un momento de angustia y desesperación, en el capítulo 62, Salmo 62, él tiene que hablarse a sí mismo. Y fuera de todas estas recomendaciones de los capítulos 2, 3 y 4 de Hebreos, denle una miradita también al Salmo 62. Él tiene que hablarse a sí mismo. Pareciera que no tenía alguien con quien hablar, o no tenía un pastor o alguien. Él se habla a sí mismo y dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque solo Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalará. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Él tiene que hablarse y tiene que darse esa orden. Espera en Dios, espera en Dios. Yo sé que las facturas por pagar no esperan. El supermercado no espera para que paguemos. La renta, la hipoteca no espera. Te dan una fecha límite y no espera. David se ordena a sí mismo y dice, espera en Dios. Él es el único que puede cambiar las circunstancias. Solo Él es mi roca y mi salvación. Ahí no hay préstamo, ahí no hay tarjeta de crédito, ahí no hay familiar, ahí no hay amigo, ahí no hay... Solo Dios, y se habla a sí mismo y dice espera, lo cual me lleva a pensar que todas estas palabras del libro de los Hebreos no nos están diciendo que es que podemos perder nuestra salvación. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? No es esa la invitación a la que Él nos lleva, porque la salvación una vez es otorgada, es suya para siempre, a menos que usted decida que no la quiere más.
nos está invitando es a que haya un temor correcto delante de Dios. Y nos muestra lo que pasó con Israel. Frente a esa enfermedad, frente a esa situación familiar, frente a esos momentos de escasez que son críticos, que no hay cómo físicamente donde pagar, dice: espera, y ordena su alma, espera, porque si te desesperas, de acuerdo al libro de Hebreos, Dios se siente, Dios se enoja y dice: pero ¿por qué no me crees? Y entonces ahí es cuando terminamos como Jacob, que es uno de los personajes bíblicos con los que más me identifico. Caramba, Jacob es sin igual. Mire, desde que Jacob estaba en el vientre de la mamá, Dios dijo, o sea, escúcheme, Jacob no ha nacido y Dios ya había dicho: el menor, o sea Jacob, el mayor servirá al menor. El mayor era Esaú, fue el que salió primero. El mayor servirá al menor, y del menor haré una gran nación. Dios ya había dicho cuál era el futuro de Jacob, y sin embargo usted encuentra a Jacob desde joven tratando de valerse por sí mismo para hacer lo que Dios ya había dicho que iba a hacer. Y encuentra usted a Jacob engañando a su hermano, engañando a su papá, disfrazándose, mintiendo. Después lo encuentra donde el tío Labán, trabajando como esclavo, día y noche a la intemperie, tratando de ganarse un sueldito. 10 veces le cambiaron el sueldo y él está luchando. Y escúcheme, ahí es cuando yo entiendo que Dios nos enseña y aprendemos a punta de lágrimas y de pérdidas. Tuvo que encontrarse con Dios y Dios lo tuvo que dejar cojo, le tocó la cadera y lo dejó cojo. Y al poquito tiempo se le murió su esposa, la amada Raquel, la que él amaba. Y a los poquitos años le robaron y le perdieron a su hijo José, al que él quería. A punta de pérdidas y de lágrimas, él aprende que Dios es su refugio, que solo Él es su descanso. Así que la invitación en esta noche, el llamado de atención es para que temamos a Dios, para que le pongamos fe a la palabra de Dios, para que no nos desesperemos. Aprendamos como David y aprendamos de Jacob a esperar en Dios. Háblese a su propia alma y esperemos en Dios. Solo Él es el refugio. Nada ni nadie puede cambiar. Mire, usted se puede esforzar porque le den un contrato, le den un trabajo. Usted puede esforzar hasta porque le paguen. ¿Le ha pasado que hace el trabajo y no le pagan? A todos nos ha pasado, ¿verdad? Y nos esforzamos y después de correr, de sudar y no nos pagan. Nos esforzamos por cuidar nuestra salud, nos esforzamos por mejorar la comunicación en el hogar, nos esforzamos y sudamos y corremos como el famoso chef allá atendiendo todo por sí solo, y al final no logramos nada. Descansemos. La invitación es a descansar en Dios. Bueno, yo estaba pensando en toda esta historia bíblica que Diego nos ha compartido hoy. Gracias. ¿Qué es ese reposo del que Juan nos está hablando? Y el reposo es un lugar. Yo no puedo decir, bueno, me voy a vacacionar, me voy a un resort en las Bahamas, póngale usted el lugar que quiera. Me voy a un resort, voy a descansar 7 días y nunca sale de su casa y nunca toma el avión y nunca empaca maletas y nunca llega al lugar. Y después decir a los 7 días, descansé en las Bahamas, qué delicia. No. Así que, ¿dónde encuentras tú el reposo? Simple, sencillo. Tienes que desplazarte a la presencia de Dios. Punto. Que eso sea la frase que se te quede en esta noche en tu mente. Si quieres ir al resort del descanso, del reposo que Cristo nos ha ofrecido, que ya pagó todo en la cruz, que ya está todo resuelto, tienes que desplazarte hasta allá. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Así que si tú no te desplazas del lugar de la aflicción, del lugar del temor, del lugar de la zozobra, del lugar de no me alcanza, no puedo, estoy así, estoy así,
Entonces, si tú no te desplazas, no tomas el momento de pararte y ir a tu resort, perdón, no estoy menospreciando, ir al resort es a un lugar específico que es estar bajo la sombra del Altísimo. Tienes que ir, tienes que moverte. Hay un lugar de movimiento, y ese lugar de movimiento que nos habla Hebreo se llama fe. Tienes que activar la fe y decir, me desplazo a ese lugar. Entonces, ¿qué vemos? Ese lugar es Cristo. ¿Qué significa entonces reposar? No quiere decir que dejar de hacer todo lo que nos corresponde y me voy a sentar en una esquina a que todo se resuelva. No, es dejar de cargar aquello que solamente Dios te puede resolver. Yo siempre he traído en mi espíritu una palabra importantísima, y esa palabra importantísima es que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, y aquí estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Dónde fue el pecado de ellos? Accesar al árbol del conocimiento. Ahí estuvo el problema. Se agitaron, se fatigaron, querían saber. Ahí estaba el problema. Perdón, pero Dios les dijo, el árbol de la vida pueden comer, pero ellos querían saber más. Cuando tú y yo queremos saber más, queremos resolverlo, queremos hacer nuestro pequeño esfuerzo para ayudarle a Dios, ahí entramos en el pecado de la incredulidad, y el pecado de la incredulidad nos hace entrar en desobediencia, y el pecado de la desobediencia nos hace perder nuestro reposo, accesar a nuestras Bahamas, accesar a nuestro resort donde ya Dios lo tiene todo resuelto. El Señor dice en esta noche, confía en mí, entrégamelo. Yo estoy contigo, te dice el Señor. Entrégamelo, deja de cargarlo, deja de seguir teniendo el control. Porque es que aquí estamos hablando de las escrituras, pero y ahora con las escrituras, ¿cómo lo resuelvo? No tengas el control. Entrégame el control, te dice el Señor. O sea que el reposo que tú tienes que tener en esta noche entra en el resort de la confianza, en ese lugar vacacional de la confianza. La palabra de Dios dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que también dice, confiad en Jehová, ¿cómo? Perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los tiempos, de los siglos, dice Isaías 26. O sea que es, ¿cuándo tengo que confiar en el Señor? Yo tengo que confiar en el Señor siempre. Siempre tengo que confiar en el Señor, no algunas veces, no en algunos momentos. Este chef de los que nos hablaba Pablo Andrés es un chef que quiso hacerlo todo solo hasta que lo enfermó y lo mató. Entonces, ¿por qué? Porque ese chef tenía que tener una confianza total, haber descansado tal vez en diferentes manos, en haber tomado en cuenta que es un humano y que no lo puede resolver todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conexión que tú y yo vamos a resolver en esta noche? Confianza. ¿Qué es esa confianza? Es tener esa mente firme en Dios. En ese lugar donde está Dios, te da paz, y la paz te da reposo. Pero si tú no vas a donde está Dios, ahora tú me vas a decir ahorita, no, es que Dios está en todas partes. Claro, está en todas partes, pero si tú no te mueves de tu cama y te incomodas un poco para ir a la oración, para estar en la presencia de Dios, ¿cuál reposo? ¿Cuál vacacionar? ¿Cuál descansar? Ahí no está la confianza, no está la confianza en tus fuerzas y en que tú lo puedas resolver. Entonces, cuando yo pongo mis pensamientos en Dios, no sé cómo Dios lo va a hacer, pero sé quién es Dios. Cuando yo tomo ese avión y me desplazo a ese lugar, yo puedo venir y decirle, hey Pablo, hey Juan, hey Diego, conocí las Bahamas y es un lugar sensacional, mire, y había una piscina, y había un jacuzzi, y había gimnasio. Mientras yo no llegue allá, no vas a ver ni de qué color son las paredes. Así que lo que estamos hablando es pura letra. Necesitamos hoy decir, bueno, sí, voy a tener la fe para irme y desplazarme a ese lugar. Y ahí tú le vas a encomendar al Señor tu camino,
vas a confiar en Él y Él va a hacer. Necesitas conocer quién es Dios, no cómo Él lo va a hacer. No, eso no importa. Conoces a Dios y ahí es donde tú entras en el reposo. Ahora, ¿qué le vas a entregar a Dios allá? Le vas a entregar tu familia, le vas a decir, así de simple: Señor, te entrego mi familia. Repítelo conmigo allá. Señor, te entrego mis preocupaciones. Señor, te entrego mis decisiones. Señor, te entrego mi presente y mi futuro. Señor, te entrego lo que no entiendo. Eso fue lo que le faltó a Adán y Eva. Querían conocer y ahí estuvo el pecado. Te entrego lo que no entiendo. Aquello que no puedo cambiar también te lo entrego. Ahora, entonces ahí ya, cuando ya se lo entregaste, ya entendiste el reposo. Y el reposo es rendirse. Simplemente te entrego lo que no resuelvo, tú tienes el control, así que yo voy a confiar. El Señor recuerda lo que dice en el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tienes que estar quieto. Dios va a responder a tu confianza. No es lo que tú puedas hacer. Es decirle, Señor, lo dejo en tus manos. Dilo conmigo. Señor, lo dejo en tus manos. ¿Qué tienes en este momento en tu mente? El Señor te dice, entrégamelo. Aquí el Señor empezó a ministrar. El Señor te está diciendo, entrégamelo. Ya todos aquí en la mesa tenemos algo que no hemos podido cambiar en años ni por esfuerzo personal. En este momento el Señor te está diciendo, entrégamelo. Dios está ministrando ahora. Y quiero cerrar con este versículo. En Éxodo 14 dice que el Señor peleará por ti y tú estarás tranquilo. Entonces Jesús es tu lugar de descanso. Y el versículo más conocido, de los más conocidos, es cuando Jesús te dice, ven a mí, ven a mí. ¿Qué significa ven a mí? Todos los que están trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Ese es el reposo de Hebreos 3:4. Ven a mí. ¿Qué significa? Sal del lugar de la aflicción, empaca tus maletas y ya no voy a vivir más en el lugar de la aflicción. Me cojo mi avión, me voy para mi resort, que es Cristo, y allí le voy a conocer y voy a disfrutar su descanso. El descanso comienza cuando tú lo resuelves caminar en la fe. Cuando yo voy a Jesús en medio de lo que todavía no está resuelto. Yo no voy a Jesús cuando ya me lo resolvió. No. Es cuando estás en el momento del aprieto, es cuando estás en el momento del conflicto, es cuando estás en el momento del no puedo. Entonces, cuando creo en Dios, no necesito entenderlo todo, solamente necesito confiar en Él. Él me da el descanso, aunque todavía no vea la respuesta. El problema, mis amados, que están allá escuchándome, es que todos nosotros pensamos que el descanso llega cuando la respuesta llegó. Entonces, cuando ya soy sano, ahora sí voy a descansar. Cuando ya tengo la economía, ahora sí ya lo tengo resuelto y ahora sí puedo descansar. Bronc. Error, error, error. Stop, para, porque así no funciona. Tienes que descansar, es cuando estás en el problema, es que tienes que ir a accesar a tu resort, a tu lugar de descanso que es Jesús y decirle, yo te creo, no lo voy a resolver, voy a descansar en ti y te lo entrego. Y cuando se lo entregas, no salgas de ese lugar y te devuelves otra vez con todo a tu casa. No. Déjalo ahí a los pies de Jesús. Cierra tus ojos, quiero orar por ti. Gracias. Cierra tus ojos. Yo voy a invitar a mi familia también que cierre sus ojos, porque ellos humanamente también necesitan entregar cosas y yo también necesito entregar cosas en la presencia del Señor. Señor, hoy decido descansar en ti. Dilo conmigo. Hoy decido descansar en ti. Dejo en tu mano aquello que yo no puedo controlar. Y renuncio a cargar lo que tú me has pedido que te entregue desde hace mucho tiempo. Ayúdame a confiar, aunque no vea el camino ni el futuro completo. Ayúdame a confiar. Guarda mi mente, aquieta mi corazón y enséñame a permanecer en tu presencia, en ese lugar de descanso. Creo que tú eres fiel, Señor. Creo que tú tienes el control, Señor. Creo que tus planes son mucho mejores que los míos, Señor.
Hoy no voy a vivir dominado por el temor, ni por no activar mi fe. Hoy voy a creer, hoy voy a confiar, hoy voy a reposar en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este mensaje te haya bendecido. Compártelo en tus redes. Si te bendijo a ti, puede bendecir a alguien que te siga. Así que nos vemos en el próximo reencuentro. Dios te bendiga. Dios te bendiga.